Dicen que los profetas corren hacia la voluntad de Dios. Pero hoy conocerás a uno que corrió en dirección contraria. Compró un boleto para irse al extremo opuesto del mapa y creyó que podía dormir mientras una tormenta partía el mar en dos. Esta es la historia de Jonás. No un héroe de bronce, sino un hombre con miedo, prejuicios y cansancio, llamado a hablar a una ciudad que odiaba y perseguido por una misericordia que no se cansa. Todo comenzó con una orden corta, como un rayo. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y anuncia que su maldad ha subido hasta mí. La frase cayó al corazón de Jonás como una piedra, no porque no supiera hablar, sino porque sabía demasiado de Nínive. Sabía de su violencia, de su soberbia, de su fama en las fronteras. Sabía que allí no lo esperaba un aplauso. Lo esperaba la posibilidad de que Dios fuera Dios. Y eso, paradójicamente, le aterraba. Porque si Dios era Dios también en Nínive, entonces la misericordia podía alcanzar a quien él no quería que alcanzara. Por eso bajó a Jope con prisa, como quien huye de una conversación incómoda. Encontró un barco con destino a Tarsis, la otra punta del mundo conocido. Pagó el pasaje con la ansiedad de quien quiere que zarpen ya. Bajó a la bodega, se tiró sobre un saco y decidió que dormir era más fácil que obedecer. El mar no estaba de acuerdo, el cielo tampoco. Una tormenta se levantó con violencia que parecía tener dirección. Las cuerdas chillaban, la madera gemía y la tripulación, gente de ruta, se miró a los ojos con ese respeto que solo aparece cuando la naturaleza te recuerda lo pequeño que eres. Cada uno clamó a su Dios. Arrojaron carga al agua y alguien gritó que faltaba uno. Encontraron a Jonás durmiendo como si la bodega fuera cueva y el ruido del mundo no lo encontrara. El capitán lo sacudió con una pregunta que huele a teología. ¿Cómo puedes dormir? Levántate, clama, quizá tú. Dios tenga piedad de nosotros. Subieron a cubierta, echaron suertes. El tiempo se detuvo un instante y el nombre de Jonás se dibujó sobre la culpa que ya sabía. Entonces habló: soy hebreo. Temo al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra, y he huido de su presencia. Los marineros entendieron que esa no era una tormenta, cualquiera, era un duelo misericordioso, y preguntaron qué hacer. Jonás dijo lo que no quería decir: antírenme al mar y se calmará, porque la tormenta me busca a mí. Y aún así, los marineros remaron, intentaron volver a tierra, preferían salvarlo antes que entregarlo, pero el mar se hizo pared. Oraron a ese Dios que todavía no conocían. No nos tomes por culpables, dijeron, y lo arrojaron con dolor. El mar se calmó como si hubiera estado conteniendo la respiración, y por fin exhalara. La tripulación ofreció votos con temblor, y aprendió que el cielo escucha a quien clama desde cualquier cubierta. Jonás se hundió, y el relato no necesitó metáforas. Dios dispuso un gran pez para tragarlo. No fue castigo caprichoso. Fue un rescate extraño. 3 días y 3 noches en una oscuridad que olía a sal y a entrañas con agua hasta el alma, algas enredadas, memoria desperdigada y un silencio que obligaba a hablar bien. Y allí, donde nadie lo veía, Jonás oró. Desde el vientre del Seol clamé y tú oíste mi voz. Cuando mi vida se apagaba me acordé de ti. La misericordia como un hilo que no se corta ni en una panza de pez. Juré votos, prometí lo que había evitado prometer. La salvación es del Señor, dijo, y el pez obedeció antes que el profeta. Subió, abrió su boca y lo vomitó en la orilla. Fue un nacimiento húmedo a una segunda oportunidad. La misma orden lo esperaba sin ironías. Levántate, ve a Nínive. Y esta vez Jonás levantó el rostro cubierto de arena y fue, quizá arrastrando los pies, quizá con el alma a regañadientes, pero fue. Nínive era grande. 3 días de camino para atravesarla. Un monstruo urbano con puertas altas y barrios
donde el poder tenía dientes. Jonás entró con un mensaje tan breve que parecía insuficiente. 40 días más y Nínive será destruida. No hizo show, no prendió fuego, no trajo signos. Lanzó una sentencia como quien lanza una semilla a un suelo que no conoce, y la ciudad hizo algo imposible. Creyó, corrió el rumor de esquina a esquina. Los comerciantes dejaron sus cuentas, los soldados dejaron su orgullo, los pobres dejaron su resignación. Todos se vistieron de cilicio, ayunaron, se sentaron en el polvo. El rey se levantó del trono, se quitó el manto, se cubrió con tela áspera, se sentó en ceniza y dictó un decreto raro como un milagro a hombres y animales. No prueben nada, clamen a Dios con fuerza. Vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia de sus manos. Quizá Dios se arrepienta y se vuelva del ardor de su ira. Y Dios vio lo que hicieron, vio que se apartaban y se dolió del mal que había anunciado. Y no lo hizo. El cielo cambió de camino porque la ciudad cambió de corazón. La misericordia hizo lo que la misericordia hace al detener el daño antes de que sea tarde. Y aquí empieza la parte que más nos cuesta admitir. Jonás se enojó con la misericordia. No le sorprendió que Dios perdonara. Lo conocía demasiado bien. Por eso había huido. Te lo dije, Señor. Sabía que eres clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Y ahora te suplico que me quites la vida, porque más me vale morir que vivir viendo esto. ¿Hay algo amargo en ver perdonado al que consideras imperdonable? Jonás construyó una cabaña al oriente de la ciudad. Se sentó a esperar quizá una recaída, quizá una chispa que justificara su huida, quizá un incendio que calmara su teología, y Dios, que no renuncia al alumno difícil, hizo crecer una planta sobre él, un ricino que le dio sombra y le alivió el malestar. Jonás se alegró por la planta con una alegría grande. Al amanecer siguiente Dios dispuso un gusano que la hirió, y la planta se secó. Cuando el sol golpeó y el viento abrasador llegó, Jonás volvió a pedir morir, y entonces el maestro dio su última lección. ¿Te parece bien enojarte por la planta? Me parece bien, dijo él, tanto que pido la muerte. Tú te apiadaste de una planta que no plantaste ni creciste, que nació en una noche y en otra pereció, y yo no me apiadaré de Nínive, con más de 120,000 personas que no saben discernir entre su derecha y su izquierda, y muchos animales. La pregunta quedó flotando sin punto final, como si Dios esperara que el profeta pusiera la firma de su propio aprendizaje, como si el libro quisiera que el lector respondiera en voz alta: ¿y tú te apiadarás? Volvamos atrás para entender por qué huir. Jonás no era cobarde para hablar, ira turco para amar. Su teología era correcta y su corazón estrecho. Sabía versículos sobre Dios, pero no soportaba ver a Dios actuando más allá de su frontera. Quería juicio para los otros y paciencia para los suyos. Quería un Dios a la medida de su resentimiento. Por eso Tarsis no era una ciudad, era un símbolo, el lugar más lejos de lo que me incomoda. Tarsis hoy puede ser solo una distracción, una agenda llena o una excusa disfrazada de bondad, un viaje mental donde convenzo a mi conciencia de que obedecer después es suficiente. El problema con Tarsis es que nos engaña. Parece lejos, pero Dios nos encuentra en la bodega. Cuando el sueño se vuelve sordo, el capitán te sacude con una pregunta que no es de navegación. ¿Cómo puedes dormir mientras otros se hunden? Te invita a clamar, a volver a subir, a decir la verdad. Y si hace falta, el cielo dispone un pez que te impida seguir huyendo de ti mismo. El vientre del pez fue disciplina y abrazo. Un lugar donde no hay nada que hacer, salvo hablar claro, prometer sin retórica, recordar sin adorno, nombrar el orgullo y la fuga, dejar de negociar con el llamado y volver a decir sí. La oración de Jonás
Es un mapa de salida para quienes están tragados por sus decisiones. Hay frases que se vuelven cuerdas. Desde la profundidad clamé. Cuando mi vida desfallecía me acordé de ti. Los que siguen vanidades abandonan su misericordia, y hay votos que vuelven a ponerse sobre la mesa. Lo que prometí, cumpliré. A veces, Dios nos devuelve a la orilla, no cuando ya somos héroes, sino cuando por fin dejamos de huir. La obediencia de Jonás no fue entusiasta, fue suficiente. Y a veces, el cielo trabaja con obediencias pequeñas que se hacen grandes mientras caminas. Nínive nos desarma porque se arrepiente demasiado rápido para el gusto de los justos. Es posible que Jonás temiera otra cosa, además del perdón. Temía quedar él mismo en evidencia. ¿Y si esta gente responde mejor que nosotros? ¿Y si la misericordia, qué desprecio, ilumina mis sombras? Los animales con cilicio pueden hacernos sonreír, pero ese detalle señala una humillación profunda. La ciudad entera se volvió, y Dios vio no sus discursos, sus actos, la violencia de sus manos frenada, el mal camino abandonado, el rey en ceniza, las calles en silencio, y entonces la ira planeada se detuvo como un cuchillo que vuelve a la vaina. Jonás prefería tener razón antes que ver vidas salvadas. Por eso se enoja con el bien, por eso reclama digno por su planta, por eso la escena de la sombra duele tanto, porque nos alegramos más por alivios privados que por salvaciones públicas, por lujos pequeños que por vidas enteras cambiadas. Nos duele más perder una comodidad que imaginar un barrio transformado. Y Dios, pedagogo paciente, crea, hiere y seca una planta en 24 horas para revelar nuestra escala de valores. El libro acaba con la pregunta abierta, porque la historia sigue. Cada generación debe decidir si quiere un Dios de frontera chica o el Dios que ama ciudades enteras, y cada persona debe responder que es Nínive hoy ese lugar que juzgo sin conocer, ese pueblo al que miro de lejos, esa persona a la que no le deseo perdón, porque la prefiero lejos, ese tema que siempre pospongo, esa conversación que no hago, esa obediencia que dejo para más tarde. Nínive es la dirección hacia la que no quiero caminar y el lugar donde Dios quiere que mi voz no sea un juicio sino una llamada. Cuando digo que no, el cielo no me rompe, me persigue con misericordia, me ofrece bodega, tormenta, pez y playa, me ofrece segunda oportunidad sin sarcasmo, me ofrece una planta que me muestre mis afectos, un gusano que me quite el ídolo y un viento que me enseñe que la sombra verdadera no es vegetal, es su presencia. Si miras a los marineros aprenderás otra lección. Gente que no conocía al Dios de Jonás, oró con más respeto que él. Intentó salvarlo a costa de sus brazos antes de cumplir la solución dura. Clamó y cumplió votos después de ver el mar calmarse. A veces quienes están fuera de nuestras etiquetas responden con más reverencia que quienes coleccionamos credenciales. Y el texto lo narra sin ruido, para que el lector corrija sus prejuicios y entienda que la gracia también se sube a barcos que no llevan nombre santo en la proa. Si miras a la viuda planta de Jonás, verás que Dios no desaprovecha ni una hoja para educarnos. Y si miras al rey de Nínive, aprenderás que el poder también puede sentarse en ceniza cuando el corazón oye. Y si miras a Jonás entero, entenderás que la santidad no es una autopista sin curvas. Es una escuela donde el maestro no se rinde cuando el alumno discute. Hay una pregunta que atraviesa la hora entera. ¿De qué huye Jonás? ¿Realmente? No huye de una ciudad. Huye de un rostro de Dios que lo descoloca, de un Dios que perdona a los que él no perdonaría, de un Dios que abre mañana, donde él prefiere punto final de un Dios que le pide hablar y lo obliga a vivir lo que predica. La resistencia no siempre es miedo a morir, a veces es miedo a amar, miedo a que el enemigo deje de serlo, miedo a que el yo
pierda su trono. Por eso, la pregunta final no se dirige a Nínive, se dirige al profeta: ¿te parece bien enojarte por tu sombra mientras una ciudad entera respira? ¿Te parece razonable cuidar más una planta que una multitud? ¿No habré de compadecerme yo? Y el silencio que sigue es un espejo. El libro quiere que lo completes con tu respuesta. Tal vez hoy estás en Job con un pasaje a Tarsis en la mano, distraído, saturado, entretenido, convencido de que después habrá tiempo. Tal vez ya estás en la bodega haciendo zapping con el alma mientras arriba hay gente arrojando carga para sobrevivir. Tal vez te lanzaron y sientes que todo se hunde y el pez te traga. Tal vez estás en la orilla con arena pegada y la misma orden en la frente. Tal vez proclamas con desgano y ves milagros con los que no sabes qué hacer. Tal vez te sentaste con una planta a justificar tu teología favorita. En cualquiera de esos paisajes la misericordia sigue ahí. No como teoría, como viento que te empuja hacia la obediencia mínima que se vuelve máxima caminando, como pregunta que no te suelta hasta que entiendas que Dios se conmueve por ciudades, niños, ancianos, extranjeros y animales que no eligieron nacer allí, como sombra que no depende de hojas, sino de su fidelidad. Y si te preguntas qué decir cuando llegues a tu Nínive, recuerda la simpleza del mensaje: 40 días más. Recuerda que Dios vio las obras, no la producción, que la violencia que se abandona habla más alto que la pena que se declara, que el rey que se quita el manto enseña mejor, que el discurso brillante habla con claridad sin espectáculo. Deja espacio para que la conciencia haga su trabajo y para que Dios haga el suyo, y si te asusta, que te escuchen. Recuerda que Jonás lo escucharon incluso cuando no quería escuchar, porque la palabra que viene con la intención de Dios no depende del carisma del mensajero tanto como de la verdad que carga. Y si te hiere que Dios perdone rápido, deja que te hiera para bien. Es mejor sanar el corazón que alimentar una justicia que solo funciona para los míos. La hora termina y la ciudad sigue ahí, con sus mercados, sus discusiones, su ruido, sus niños que no distinguen todavía derecha e izquierda. Y la voz de Dios no cambió de tono. ¿No habré yo de compadecerme? Jonás no respondió en el papel. Quizá respondió con su vida después. Quizá volvió a contar esta historia, porque solo quien ha sido perseguido por la misericordia puede narrarla con honestidad. Quizá sonríe amargamente al recordar su planta. Quizá aprendió a amar a regañadientes hasta que dejó de ser a regañadientes. Quizá entendió que el gran milagro del libro no fue el pez, fue un corazón que se dejó corregir a golpes de preguntas. Y tú, mientras cierras esta historia, puedes decidir algo sencillo y costoso: romper el boleto a Tarsis, subir a cubierta, decir la verdad, clamar, dejar que te lancen a la obediencia, aceptar la panza del pez como sala de operaciones, caminar a tu Nínive con pasos honestos, anunciar sin adornos, alegrarte cuando una ciudad se vuelve, y agradecer la sombra, aunque mañana un gusano la muerda, porque no naciste para cuidar plantas, naciste para acompañar a Dios en su compasión por la ciudad. Si este relato te movió la brújula interna, dime cuál es tu Nínive hoy. ¿A qué huyes? ¿En qué bodega te escondes? ¿Qué oración necesitas hacer desde el vientre del pez? ¿Y a quién te cuesta tanto ver perdonado que preferirías una sombra eterna? Y si estás listo para caminar, levántate, ve, habla, y no olvides suscribirte. Deja que la misericordia haga su trabajo y descubre, como Jonás, que cuando dices sí, aunque sea a regañadientes, hay ciudades enteras esperando respirar.